La integración del sí mismo más joven. De niña, quería desesperadamente que mi madre me amara, recuerda una odontóloga de 37 años. Me moría porque simplemente me tocara o me demostrara alguna clase de afecto. Al reflexionar sobre mi pasado me impresiona lo necesitada que estaba. Supongo que esa es la razón por la que no suelo mirar hacia atrás. No me gusta saber eso sobre mí misma, por lo menos tal como yo era entonces. ¿Esa chica era realmente yo? Me niego a creerlo. Me gusta pensar que esa muchacha murió hace mucho tiempo y que ahora soy otra persona. Cuando su marido la dejó, quejándose de que ella parecía incapaz de dar o recibir amor, se sintió hundida y perpleja. Afirmó no comprender lo que él quiso decir. No me gusta recordarme de niño, repite un programador de ordenadores de 46 años. Vivía siempre aterrado. Mi padre volvía a casa borracho y golpeaba a todo el que se le pusiera delante. Mamá nunca nos protegía. Yo me escondía, buscaba lugares para esconderme. La mitad del tiempo estaba demasiado asustado, ni siquiera me atrevía a hablar. Era una situación deprimente. Aquel niño era deprimente. No me siento en absoluto relacionado con él. Sus hijos no entienden por qué su padre parece incapaz de jugar con ellos. Solo saben que, emocionalmente, papá rara vez parece estar allí, como si no tuvieran padre. Mi madre era muy sarcástica, dice una enfermera de 31 años. Tenía una lengua viperina. Cuando yo era chica, no sabía cómo acostumbrarme a eso. Lloraba mucho. Siento escalofríos cuando pienso en mí misma a los 3, 4 o 5 años. Pero muchos de sus pacientes se han quejado de sus modos bruscos y sus ocasionales observaciones mordaces. Sabe que en general no cae bien, pero tiende a engañarse en cuanto al por qué. Cuando yo tenía 12 años, manifiesta un abogado de 51, en nuestra calle había un chulo que me aterraba. Me pegó varias veces y, después, con solo mirarlo quedaba yo reducido a la nada. No me gusta recordarlo. No me gusta hablar de ello. En realidad, no me gusta admitir que era un chico asustado. ¿Por qué no podía afrontar la situación de otra manera? Mejor que me olvide de ese pequeño bastardo lo antes posible. Aunque es brillante en su trabajo, pocos de sus clientes simpatizan con este hombre. Lo consideran insensible y cruel. Es un chulo, ha observado más de uno. Existen muchas razones que hacen que la gente sienta que no pueden perdonar al niño que fueron una vez. Como los pacientes mencionados, niegan y rechazan a ese niño. Traducidas a palabras, sus actitudes equivalen a lo siguiente. No puedo perdonarme haberle tenido tanto miedo a mi madre, haber anhelado tanto la aprobación de mi padre, haberme sentido tan poco querido, haber tenido tanta necesidad de atención y afecto, haberme sentido tan confundido por las cosas, haber excitado sexualmente, de algún modo, a mi madre, haber hecho algo, aunque no tengo idea de qué, para que mi padre abusara sexualmente de mí, haber sido tan torpe en las clases de gimnasia, haberme sentido intimidado por mi profesor, haber sufrido tanto, no haber sido popular en la escuela, haber sido tímido y apocado, no haber sido más duro, haber temido desobedecer a mis padres, haber hecho cualquier cosa para gustar, haber ansiado que me trataran con amabilidad, haber sido malhumorado y hostil, haber tenido celos de mi hermano menor, haber pensado que todo el mundo sabía más que yo, no haber sabido qué hacer cuando me ridiculizaban, no haberme enfrentado a la gente, que mis ropas fueran siempre las más pobres y andrajosas de entre todos mis compañeros de escuela. En realidad, el niño que fuimos una vez puede ser recordado como una fuente de dolor, rabia, miedo, embarazo, humillación, o ser reprimido, rechazado, repudiado y olvidado. Rechazarnos ese niño tal como, quizás, lo hicieron otros, y nuestra crueldad para con ese niño puede proseguir diaria e indefinidamente a través de toda nuestra vida, en el teatro de nuestra propia psique, donde el niño continúa existiendo como una subpersonalidad, un sí mismo niño. Podemos, como adultos, encontrar múltiples pruebas del rechazo de los demás en nuestras relaciones actuales, sin darnos cuenta de que las raíces de nuestra experiencia de rechazo son más internas que externas. Toda nuestra vida puede consistir en una serie de actos de incesante autorrechazo, mientras seguimos quejándonos de que son los otros los que no nos quieren. Cuando aprendemos a perdonar al niño que hemos sido, por algo que él o ella no sabía o no podía hacer, o no era capaz de afrontar, o sentía o no sentía. Cuando comprendemos y aceptamos que ese niño luchaba por sobrevivir de la mejor manera posible, entonces el sí mismo adulto ya no sostiene una relación de rivalidad con el sí mismo niño. Una parte no está en guerra con la otra. Nuestras respuestas adultas son más adecuadas. En el capítulo 2 introduje el concepto de un sí mismo niño, la representación del niño que fuimos una vez, la constelación de actitudes, sentimientos, valores y perspectivas que tuvimos hace mucho tiempo, y que gozan de inmortalidad psicológica como componente de nuestro sí mismo total. Es un subsimismo, una subpersonalidad, un estado mental que puede ser más o menos dominante en un momento dado, y en virtud del cual obramos a veces, casi exclusivamente, sin darnos cuenta de que lo hacemos.
Podemos, de forma implícita, relacionarnos con nuestro sí mismo niño de manera consciente o inconsciente, con benevolencia o con hostilidad, con compasión o con severidad. Como espero que aclaren los ejercicios que figuran en este capítulo, cuando uno se relaciona consciente y positivamente con el sí mismo niño, este puede ser asimilado e integrado en el sí mismo total. Cuando la relación es inconsciente o negativa, se abandona al sí mismo niño en una especie de alienado olvido. En este último caso, cuando se deja inconsciente al sí mismo niño, o se lo rechaza y repudia, nos fragmentamos. No nos sentimos completos. En alguna medida nos sentimos enajenados de nosotros mismos, y la autoestima queda perjudicada. Cuando no se lo reconoce ni se lo comprende, o se lo rechaza y abandona, el sí mismo niño puede convertirse en una perturbación que obstruya tanto nuestra evolución como el goce de la existencia. La expresión externa de este fenómeno es que a veces mostraremos una conducta infantil nociva, o caeremos en modelos de dependencia inapropiados, o nos volveremos narcisistas, o experimentaremos el mundo como si éste perteneciera a los mayores. Por el contrario, si es reconocido, aceptado, admitido y por lo tanto integrado, el sí mismo niño puede ser una magnífica fuente de enriquecimiento de nuestra vida, con su potencial de espontaneidad, capacidad lúdica e imaginación. Antes de intimar con su sí mismo niño e integrarlo, para que conviva en armoniosa relación con el resto de usted, debe tomar contacto con esa entidad que vive en su mundo interior. Como medio de presentar a mis pacientes o alumnos a sus sí mismos niños, a veces les pido que se dejen llevar por una fantasía, que se imaginen caminando por una carretera rural hasta que, a lo lejos, vean a un niño sentado junto a un árbol y, al acercarse, comprueben que ese niño es el sí mismo que ellos fueron una vez. Luego les pido que se sienten junto al árbol y entablen un diálogo con el niño. Los animo a que hablen en voz alta, para profundizar la realidad de la experiencia. ¿Qué quieren y necesitan decirse el uno al otro? No es infrecuente que broten las lágrimas. A veces se manifiesta alegría. Pero casi siempre se dan cuenta de que de alguna manera el niño aún existe dentro de la psique, como un estado mental, y aporta su contribución a la vida del adulto. De este descubrimiento emerge un sí mismo más rico, más pleno. A menudo advierten con tristeza que habían pensado, equivocadamente, que necesitaban deshacerse de ese niño para poder crecer. Cuando trabajo con un paciente con el objetivo de integrar a su sí mismo niño, con frecuencia sugiero este sencillo ejercicio que usted podrá realizar con facilidad. Si tiene un amigo que pueda leerle las instrucciones que siguen, tanto mejor. También puede grabarlas usted mismo en una caseta y luego escucharlas. O simplemente leerlas hasta asimilarlas, antes de llevarlas a la práctica. Durante unos minutos contemple fotografías de usted mismo cuando era niño, suponiendo que las tenga. Si no, continúe sin ellas. Después cierre los ojos y aspire varias veces, profunda y relajadamente. Penetre en su interior y hágase estas preguntas. ¿Cómo era tener 5 años? ¿Cómo imagina que experimentaba usted su cuerpo entonces? ¿Cómo era sentirse triste? ¿Cómo era sentirse excitado? ¿Cómo era vivir en su casa? ¿Cómo se sentaba? Siéntese como usted imagina que se sienta un niño de 5 años. Preste atención a lo que percibe. Conserve la experiencia un rato en su mente. Con hacer este ejercicio todos los días durante 2 o 3 semanas aprenderá a percibir mejor su sí mismo niño, y también a lograr un mayor nivel de integración que el que experimenta en el presente, porque estaría dando el primer paso para convertir en visible al sí mismo niño y tratarlo con seriedad. Pero el trabajo de completar oraciones es una herramienta mucho más avanzada y poderosa para despertar el reconocimiento de su sí mismo niño y facilitar la integración. Como ya he dicho antes, utilice un cuaderno y escriba al comienzo de una página en blanco cada una de las oraciones incompletas que figuran abajo, luego escriba de 6 a 10 finales para cada una, lo más rápidamente posible y sin autocriticarse, inventando cosas cuando sea necesario para no perder el ritmo. Cuando tenía 5 años, cuando tenía 10 años, si recuerdo cómo era el mundo cuando yo era pequeño, si recuerdo cómo era mi cuerpo cuando yo era pequeño, si recuerdo cómo era la gente cuando yo era pequeño, con mis amigos me sentía ahí. Cuando me sentía solo, yo. Cuando me sentía excitado, yo. Si recuerdo qué me parecía la vida cuando era yo chico, si el niño que hay dentro de mí pudiera hablar, diría, una de las cosas que tuve que hacer de niño para sobrevivir fue, una de las maneras en que trato a mi sí mismo niño como lo hacía mi madre es, una de las maneras en que trato a mi sí mismo niño como lo hacía mi padre es, cuando el niño que llevo en mi interior se siente ignorado por mí, cuando el niño que llevo en mi interior se siente criticado por mí, una de las maneras en que suele ocasionarme problemas es, sospecho que estoy obrando eso a través de mi sí mismo niño cuando, si ese niño fuera aceptado por mí, a veces, lo difícil de aceptar plenamente al niño que tengo en mi interior es, si perdonara más a mi sí mismo niño, yo sería más amable con el niño que tengo en mi interior si escuchara las cosas que ese niño necesita decirme, si aceptara plenamente a ese niño como a una parte valiosa de mí, comienzo a darme cuenta de, cuando me miro desde esta perspectiva, a algunos pacientes les he hecho repetir este ejercicio varias veces, con intervalos de alrededor de un mes.
Les pedía que no miraran los finales que habían escrito las veces anteriores. Cada vez producían finales nuevos, que los llevaban a renglones más profundas. Sin la ayuda de ningún otro trabajo en esta área, lograron extraordinarias visiones interiores e integraciones que dieron como resultado su curación y un aumento de su autoestima. Le recomiendo que experimente con esta serie de oraciones incompletas y descubra lo que puede lograr con ellas. Al hacerlo, comprobará de qué manera este trabajo puede ser beneficioso para su autoconfianza, autorrespeto y sentido de la totalidad. A continuación, expondré un modo más avanzado de trabajar en el territorio abierto por los principios de oraciones anteriores. Repite el principio, cuando tenía 5 años, y a continuación los siguientes. Una de las cosas que mi sí mismo de 5 años necesita de mí y nunca ha obtenido es, cuando mi sí mismo de 5 años trata de hablarme, si estuviera dispuesto a escuchar a mi sí mismo de 5 años con aceptación y compasión, si me niego a atender a mi sí mismo de 5 años, al pensar en volver al pasado para ayudar a mi sí mismo de 5 años, después, repite esta misma serie con sus sí mismos de 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años. Logrará una milagrosa autocuración de sus heridas. Por último, cuando sienta que ha adquirido un buen sentido de su sí mismo niño con entidad psicológica, que es lo que debería proporcionarle esta técnica de completar oraciones, realice este nuevo ejercicio, a la vez simple y extraordinariamente efectivo, para facilitar la integración. Empleando cualquier tipo de imágenes que le resulte útil, visuales, auditivas, sensaciones sinestésicas, imagina a su sí mismo niño de pie ante usted. Luego, sin decir una palabra, imagine que estrecha a ese niño en sus brazos, acariciándolo con suavidad, con la intención de entablar con él una relación de afecto. Permita que el niño responda o no responda. Permanezca suave y firme. Deje que él le toque las manos, los brazos, y que su pecho le transmita aceptación, compasión, respeto. Recuerdo a una paciente, Valentina, que en un principio tuvo dificultad para hacer este ejercicio porque, según dijo, su sí mismo niño era una mezcla de dolor, rabia y desconfianza. Se me escapa permanentemente, decía. No confía en mí ni en nadie. Le dije que, dadas sus experiencias, su respuesta era perfectamente natural. Luego proseguí. Imagine que yo me presento a usted con una niña y le digo. Me gustaría que usted se hiciera cargo de ella. Ha sufrido algunas malas experiencias y es muy desconfiada. Por un lado, un tío suyo intentó violarla, y cuando ella quiso decírselo a su madre, ésta se enfadó con ella. Así que se siente abandonada y traicionada. Valentina había tenido esa experiencia a los 6 años. Su nuevo hogar será el suyo, y su nueva vida la pasará con usted. Tendrá que animarla a que le tenga confianza y a darse cuenta de que usted es diferente de los otros adultos a quienes ella ha conocido. Esa será mi presentación de la niña. Después, puede hablarle, escucharle y dejar que le diga todo lo que ella necesita que comprenda un adulto. Pero, al principio, solo abrácela. Permítale sentir seguridad mediante la calidad de su ser, la calidad de su presencia. ¿Puede hacerlo? Sí, respondió Valentina con ansiedad. Hasta ahora la he tratado como todos los demás. Como si ella no existiera, como si no estuviera allí, porque su dolor me asustaba. Creo que yo también la he estado culpando, casi como lo hacía mi madre. Entonces cierre los ojos, cree a esa niña frente a usted, tómela en sus brazos y permítale recibir su cariño. ¿Cómo se siente usted? Me pregunto qué querría usted decirle. Tómese el tiempo necesario para descubrirlo. Más tarde, Valentina observó. Durante todos estos años he tratado de ser adulta rechazando a la niña que fui. Me sentía muy avergonzada, herida e irritada. Pero cuando tomé a esa niña en mis brazos y la acepté como una parte de mí, por primera vez en mi vida me sentí una adulta de verdad. Esa es una de las maneras de desarrollar la autoestima. Ahora consideremos al sí mismo adolescente. Cada uno de nosotros fue adolescente alguna vez, y aún llevamos con nosotros ese adolescente como parte de lo que somos, reconozcamos o no a esa entidad más joven. Si reconocemos a nuestro sí mismo adolescente, lo aceptamos e intimamos con él, puede ser una valiosa fuente de energía, idealismo y ambición, y proporcionarnos un sentido ilimitado de las posibilidades de la vida. Pero si lo repudiamos, ignoramos, rechazamos o negamos, puede llevarnos a practicar diversas conductas de autosabotaje. Quizás nos encontremos dirigiéndonos a nuestro jefe de un modo inapropiado en un momento inoportuno, o considerando al sexo opuesto con el miedo y la inseguridad de un adolescente, o actuando con la falta, ocasional, de buen juicio crítico propia de la adolescencia, o convirtiendo a cualquier persona mayor en una figura paternal represiva o autoritaria contra quien sentimos la necesidad de rebelarnos. Pero, más allá de todo eso, si dejamos a nuestro sí mismo adolescente alienado de nuestro sí mismo total, estamos permitiendo que se abra una fisura, una brecha en nuestra identidad que afecta de manera adversa a la autoestima. Una vez más, una parte de nosotros está en guerra con otra. En las siguientes declaraciones podemos observar esa clase de guerra.
Me incomoda recordar lo tímido y torpe que era con las chicas durante mi adolescencia, decía un médico de mediana edad. Realmente, ¿quién quiere pensar en esas cosas? ¿Qué tiene que ver conmigo ese personaje lamentable? De modo que su sí mismo adolescente quedó obligado a esperar a alguien que no lo considere un personaje. La única persona que podría salvarlo no desea afrontar la desgracia de asociarse con él. Y el adulto lucha por no pensar en los inexplicables momentos de vaga soledad que lo persiguen y acosan de manera impredecible, cuyo origen él no puede imaginar. Yo ya tenía casi 18 años, y todavía quería que mi familia me cuidara, dice una mujer de 41 años, esposa y madre, mientras que otra parte de mí misma soñaba con ser libre y vivir sola. No era muy independiente. No tenía agallas, supongo. ¿Qué tiene de maravilloso vivir solo? Pero un momento me rebelaba y al instante siguiente volví al nido. Mirando hacia atrás, todo aquello me parece que representa mucha debilidad. Yo no tolero la indecisión. No puedo relacionarme de ningún modo con esa adolescente. ¿Supone usted que es por eso que soy tan impaciente con mis hijas adolescentes? También me cuesta relacionarme con ellas. De modo que tanto su sí mismo adolescente como sus hijas adolescentes carecen de la comprensión, compasión y apoyo de aquella persona que, justamente, más necesitan. Y la mujer adulta lucha por mantenerse ocupada para no sentir los ecos de un dolor distante que la desconcierta y que el tiempo no logra curar. Detesto recordar lo solo que estuve durante los años de mis estudios secundarios, dice un mecánico de 48 años. Yo no sabía relacionarme con la gente, pero me moría por hablar con alguien. Yo era tan intenso. Terrible. ¿Por qué a ustedes, los psicólogos, les gusta hurgar en el pasado? De adolescente yo era insufrible. De modo que este sí mismo adolescente está condenado a una soledad irreversible. Y el adulto sigue preguntándose por la causa del engañoso vacío que tiene en su interior y que nada puede llenar. Una vez más podemos observar ese modelo de severidad despiadada e indiferente, esta vez dirigida al sí mismo de nuestra adolescencia. Así, no puedo perdonar mi torpeza social de adolescente, no puedo perdonar mi miedo a las chicas o los muchachos, o mi dolorosa necesidad de alguien con quien estar y hablar, o el enorme desconcierto que sentía con respecto a casi todo, o mi ineptitud en la gimnasia y en el baile, o mi delgadez, o mi complexión física, o mi ruidosa exuberancia, o mi confusión sobre el sexo, o mi vacilación entre la rebeldía y la sumisión, o mi timidez en las fiestas, o mi pasividad, o mis incursiones en la delincuencia, o mi promiscuidad, o mi puritanismo, o mi exhibicionismo, o mi presuntuosidad, o mi apocamiento, o mi falta de conocimientos, o de aplomo, o de delicadeza. Del mismo modo que podemos rechazar al niño que hemos sido, también podemos rechazar al adolescente. Pero nuestro sí mismo adolescente sigue siendo un componente constante de nuestra psique, y la única posibilidad que tenemos es elegir entre ser conscientes o inconscientes de ese subsimismo, benévolos y atentos o hostiles y acusadores con él. ¿Será nuestro sí mismo adolescente aceptado y admitido, bienvenido, en realidad, o será sentenciado de por vida a un solitario destierro? Volvamos al mismo ejercicio que propuse para tomar contacto con el sí mismo niño, adaptado ahora a la adolescencia. Si es posible, antes de comenzar contemple durante unos minutos algunas fotografías de cuando usted era adolescente. Después cierre los ojos y respire varias veces, profunda y relajadamente. Penetre en su interior y considere estas preguntas. ¿Cómo es ser un adolescente? ¿Cómo imagina que experimentaba usted su cuerpo en ese entonces? ¿Cómo era vivir en su casa? ¿Cómo se sentaba? Siéntese como usted se imagina que se siente un adolescente. Conserve la experiencia un rato en su mente. Poco a poco se abrirá ante usted una perspectiva más rica sobre quién es en realidad. Recíbala con aceptación y respeto. Este es otro sencillo ejercicio que le resultará provechoso repetir todos los días durante 2 o 3 semanas, después de haber completado su trabajo con el sí mismo niño. Descubrirá que, a medida que ofrezca comprensión y respeto a su sí mismo adolescente, se sentirá más entero, más integrado y con mayor armonía interior. Ahora, para avanzar más en el trabajo, practiquemos la técnica de completar oraciones. Escriba cada uno de los siguientes principios en una hoja en blanco de su cuaderno, y luego escriba de 6 a 10 finales para cada uno. Cuando llegué a la adolescencia, cuando tenía 14 años, cuando tenía 16 años, cuando entré en la escuela secundaria sentí, con mis amigos adolescentes me sentí, con el sexo opuesto me sentía, de adolescente, una de las cosas que tuve que hacer para sobrevivir fue, de adolescente, cuando me enfadaba, yo, de adolescente, cuando sentía dolor, yo, de adolescente, cuando sentía miedo, yo, de adolescente, cuando me sentía solo, yo, de adolescente, cuando me sentía excitado, yo, cuando tenía 18 años, si el adolescente que hay en mí pudiera hablar. Diría, una de las maneras en que trato a mi sí mismo adolescente tal como lo hacía mi madre es, una de las maneras en que trato a mi sí mismo adolescente tal como lo hacía mi padre es, cuando mi sí mismo adolescente se siente ignorado por mí,
Cuando mi sí mismo adolescente se siente criticado por mí, una de las maneras en que mi sí mismo adolescente a veces me causa problemas es, si mi sí mismo adolescente se sintiera escuchado y respetado por mí, si mi sí mismo adolescente sintiera que yo tengo compasión por sus esfuerzos, a veces, lo difícil de aceptar plenamente al adolescente que llevo en mi interior es, si perdonara más a mi sí mismo adolescente, si respondiera más a las necesidades del adolescente, una de las maneras en que mi sí mismo adolescente podría ayudarme en mi vida es, una de las cosas que aprecio de mi sí mismo adolescente es, comienzo a sospechar que, si me permito comprender lo que he escrito, trabajando en las terapias con esta técnica, he observado que hay pacientes que se resisten a ella con irritación, porque, según dicen, fueron adolescentes tan confundidos, solitarios y llenos de incertidumbre que literalmente no quieren tener nada que ver con esa entidad. Olvidan que esa entidad reside ahora dentro de ellos y que es a sí mismos a quienes repudian. Algunos de los principios de oraciones ofrecidos apuntan a resolver la cuestión. Por ejemplo, para completar cuando mi sí mismo niño se siente ignorado por mí, escriben, sorprendidos, finales como estos. Se porta mal, se vuelve rencoroso, me obliga a hacer cosas estúpidas, se vuelve absurdamente desafiante, me confunde, me hace actuar como si tuviera la mitad de mi edad, me vuelve imprudente, me hace irresponsable, etc. Después, al completar principios como, si perdonara más a mi sí mismo adolescente, o si respondiera más a las necesidades del adolescente, escriben finales como, se ablandaría, sería menos suspicaz, me ayudaría, en vez de combatirme, se sentiría parte de mí, me permitiría emplear mis conocimientos, no me involucraría en cosas de las que debo mantenerme apartado, no sería tan rebelde, no sería tan hosco, etc. Estos finales hablan por sí mismos. Cuando nos declaramos la guerra a nosotros mismos, creamos un adversario al que no podemos vencer. Cuando nos aceptamos y respetamos, creamos un amigo y un aliado. Como ya hice con el sí mismo niño, quiero proponer algunos principios de oraciones avanzados para aplicar a la adolescencia. Comience con cuando tenía 13 años, y siga con. Una de las cosas que mi sí mismo de 13 años necesita de mí y nunca ha obtenido es, cuando mi sí mismo de 13 años trata de hablarme, si estuviera dispuesto a escuchar a mi sí mismo de 13 años con aceptación y compasión, si me niego a atender a mi sí mismo de 13 años, y por último, al pensar en volver atrás para ayudar a mi sí mismo de 13 años, luego haga lo mismo con cada uno de sus sí mismos hasta los 19 años, puede seguir más allá, si es realmente ambicioso. Se sentirá más completo, más integrado que lo que nunca ha estado en su vida. Después recuerde el cuarto ejercicio propuesto para integrar al sí mismo niño, y adáptelo al sí mismo adolescente. Utilice su imaginación para colocar a su sí mismo frente a usted. ¿Qué imaginan ambos que podrían sentir al mirarse el uno al otro? Y si tuviera usted que extender los brazos en ademán de afecto y confianza, ¿cómo se sentiría? Se abrazara a ese sí mismo, como se abraza a un adolescente, no a un niño comunicándose no con palabras sino con las manos, los brazos, el cuerpo, enviando mensajes de compasión y cariño. ¿Cuál sería su experiencia? Hágalo, y descúbralo. Preste atención a la gama completa de sus sentimientos. Persevere, sea cual fuere la respuesta que reciba de su sí mismo adolescente. Al curar al adolescente, se curará usted. Sé que habrá muchos lectores a quienes este ejercicio les parecerá extraño. Solo, en una habitación, crear una relación de cariño con el adolescente que fui tiempo atrás. ¿Qué tiene esto que ver con lo que siento hoy? Si hace el ejercicio, no una vez, quizás, sino varias, descubrirá la respuesta. El ejercicio requiere solo 2 o 3 minutos. Pero practíquelo todos los días durante 1 o 2 meses, y notará la diferencia en el modo de experimentarse a usted mismo. Pondrá fin a una guerra en la que ha estado envuelto, inconscientemente, durante años. Si en este periodo usted escribe un diario personal, y algunos días añade media docena de finales para el principio estoy empezando a sentir, obtendrá una visión más clara de su progreso. El solo hecho de comprometerse a realizar este ejercicio, así como los anteriores, aumentará su autoestima, porque significará que usted se considera digno de este esfuerzo. Si ve que se muestra reacio a hacer el esfuerzo, quizás deba usted formularse esta pregunta: ¿qué otra cosa más importante que esta tengo que hacer?